Voy a saludar al doctor Abelardo de la Espriella a esta hora de la mañana. Doctor Abelardo, muy buenos días. Jorge, un abrazo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo y por supuesto para la gran audiencia de tu extraordinario programa. Óigame, doctor Abelardo, le estamos formulando esta pregunta a los oyentes y la estamos compartiendo también con personajes de la vida política. La pregunta del día dice, con base en los resultados que hasta ahora ha mostrado el presidente Petro en el ejercicio de su mandato, ¿usted cree que estaba preparado para ocupar ese cargo? ¿Usted qué piensa? Pero por supuesto que no. El hecho de ejercer la primera magistratura de la nación no solo implica un entendimiento de la cosa pública, un manejo apropiado de las circunstancias, sino también la madurez necesaria desde el punto de vista emocional. Y evidentemente el señor Petro, quien no ha podido dominar sus bajas pasiones, es esclavo de ellas. Es un hombre que no tiene control sobre sí mismo, y una persona que no tiene control sobre sí mismo no puede controlar absolutamente nada ni manejar nada de la forma correcta, y eso lo hemos visto en el gobierno del presidente Petro, que ha sido un desastre desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista gubernamental y desde el punto de vista personal. Lo que está pasando con Petro no tiene antecedentes en la historia política, yo creo que de ningún país. Es una cosa absolutamente lamentable. Petro no solamente no estaba preparado técnicamente para ser presidente de la República, pero tampoco tenía, por supuesto, la madurez, la ponderación, la objetividad necesaria para poder ocupar el solio de Bolívar. Ha sido un desastre. Y uno puede pensar lo que quiera, Jorge, sobre Petro, pero los números hablan por sí solos en lo que tiene que ver con el comportamiento económico, de seguridad, la destrucción de la salud, la destrucción de la economía en general, y por supuesto su comportamiento personal es francamente lamentable desde todo punto de vista. Un hombre que ha destruido a su propia familia, un hombre que miente todo el tiempo, es el antilíder. Y quiero decirte que a mí eso no me llena de felicidad, porque es que eso es malo para el país, que una persona de esas bajas condiciones morales, éticas, y además con una inoperancia absoluta y con una falta de claridad, de liderazgo para administrar la cosa pública, llegue al solio de Bolívar, pues no genera sino problemas, y lo estamos viendo hoy todos los días con la economía destruida, los bandidos empoderados en todas las regiones del país y la gente haciendo colas para ser atendidos con sus problemas de salud. Es un desastre lo que está ocurriendo en Colombia, y a mí me duele lo que está ocurriendo en el país. Todo esto precisamente por haber elegido a una persona que no tenía ni la condición intelectual ni la condición moral para sentarse en el solio de Bolívar. Ahora, doctor Abelardo, usted es un abogado, una persona que interpreta perfectamente la ley. Esto que aspira a ser el presidente con el famoso decreto para la consulta popular, ¿tiene algo de legalidad? Jorge, este es un punto que me encanta, porque la gente tiene que entender lo siguiente. Aquí hay una violación clara del principio de separación de los poderes. La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que requiere autorización previa del Congreso, según lo dice la propia Constitución. Esto no es un invento de nadie, esto es el artículo 378. Si el Senado la niega, como efectivamente ocurrió, Jorge, el Ejecutivo no puede revivirla por cuenta de un decreto, porque estaría no solamente invadiendo la competencia del Poder Legislativo, sino que además estaría desconociendo sus propias funciones. Esto es abiertamente inconstitucional. O sea, el presidente, para que la gente lo tenga claro, no puede o no tiene poder para convocar de manera unilateral, saltándose la decisión del Senado, a esa consulta populista. El presidente, por supuesto, que puede proponer esa consulta, pero no está facultado para convocarla directamente. Yo lo dije ayer en un video, es que la ley no es como el hielo que sabe a lo que se le ponga. La ley tiene peso y consistencia propia, esto no admite interpretación. No hay que ser un constitucionalista avesado o siquiera abogado para entender que la norma constitucional es clara, porque el proceso exige primero que haya una iniciativa del presidente o de un número de congresistas. Exige el mismo proceso en el artículo constitucional la aprobación del Congreso, la norma, quiero decir, exige la aprobación del Congreso, una mayoría absoluta y un concepto previo de la Corte Constitucional. Eso lo desconoció Petro de manera abiertamente arbitraria, y desconocer esa decisión del Congreso es un acto, Jorge, inconstitucional e ilegal. Insistir en convocarla por decreto equivale a desconocer una decisión formal del Congreso, y eso, por supuesto, genera una ruptura del orden constitucional. Aquí hay un abuso clarísimo de poder, y en la práctica es un golpe de Estado. Y eso no lo podemos permitir, porque además hay que decírselo a la gente, un decreto presidencial no puede
revocar una decisión del Congreso. Imagínense ustedes el precedente tan nefasto que dejaríamos en cuanto a esa materia, y en manos de un tipo como Petro, que tiene todos los delirios de un dictador. Afortunadamente, y él también en eso se equivoca porque él dice que la Corte Constitucional va a decidir si eso es constitucional o no, y resulta que los decretos firmados por el presidente de la República, quien revisa la constitucionalidad o hace el control constitucional no es la Corte Constitucional, es el Consejo de Estado por mandato expreso de la Constitución Nacional. Entonces, yo llegué a Colombia para enfrentar la constitución y contra la democracia, y estoy sentado aquí preparando la acción de nulidad contra ese decreto. Tan pronto sea publicado, voy a presentar la acción de nulidad ante el Consejo de Estado para tumbar ese bodrio, y hay que confiar en las instituciones colombianas que tienen que hacer cumplir la Constitución y la ley. Y por eso tenemos que defender la patria, Jorge. Sí, oiga, pregunta final porque está calientica la noticia. Confirmado, el ex fiscal general de la Nación, Luis Eduardo Montealegre, será el próximo ministro de Justicia. ¿Cómo recibe usted esa designación en el gobierno del presidente Gustavo Petro? No me extraña, porque Petro siempre puede hacer cosas peores cada vez. Él se está radicalizando, nombrando gente igual o peor que él, como el señor Montealegre, que es un sujeto absolutamente deleznable desde el punto de vista personal y profesional. Es un sujeto capaz de cualquier cosa, es un sicario del derecho, y para eso lo puso Petro allí. Petro, la poca gente seria que se le acercó, terminó sacándola porque no le seguían todas sus locuras, y ya consiguió y encontró en Montealegre el perfecto ministro para armar todas las tropelías que quiere armar Petro y todo el golpe institucional, porque eso es lo que ha hecho Montealegre en los últimos años. Montealegre es un tipo supremamente peligroso y tan perverso o más perverso que Petro. Eso es muy grave para el país y para la institucionalidad, pero los vamos a enfrentar sin miedo y con determinación, porque este no es momento, Jorge, de medias tintas. Todos los colombianos tenemos la obligación patriótica de defender a Colombia porque la patria atraviesa sus horas más oscuras. Ese nombramiento de este sujeto Montealegre, el decretazo, es una muestra clara de que Petro va hacia un régimen dictatorial y no podemos permitirlo bajo ninguna circunstancia.